Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo pendientes de todas las últimas horas mirando al golpe inesperado de Rusia a Occidente. Enseguida les contamos el último movimiento por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Vamos a contarles cómo está la situación en torno a Venezuela, lanzando duros mensajes hacia la Unión Europea, y vamos a mirar también a Estados Unidos, donde al parecer se han frustrado ataques terroristas masivos para Nochevieja, un momento de mucha tensión en la que nosotros vamos a empezar ya con últimas horas. Vamos a contarles que el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado este lunes un decreto que prorroga la prohibición de suministro de petróleo y derivados sujetos al techo de precios occidental. Anteriormente, Rusia prohibía la venta de petróleo a países y empresas que se adhirieran al límite de precios. Con la última extensión, esta medida va a permanecer vigente hasta el 30 de junio de 2026. Rusia refuerza su pulso con Occidente en el mercado energético. Putin ha firmado un decreto que extiende hasta el 30 de junio del año que viene la prohibición de exportar petróleo y sus derivados a países y empresas que cumplan con el techo de precios impuesto por Occidente. Esta medida, que ya estaba en vigor, subraya la estrategia de Moscú para mantener el control sobre sus recursos energéticos y proteger sus ingresos frente a sanciones y límites externos. Los expertos señalan que esta extensión podría tensar aún más los mercados globales del crudo, presionando los precios y obligando a las compañías europeas y de otros países a buscar proveedores alternativos. Los negociadores de Estados Unidos todavía quieren que Ucrania ceda el control de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas colectivamente como Donbass, como condición para las conversaciones de paz con Rusia. Es lo que informa este lunes AFP. Dice que el presidente ruso Vladimir Putin quiere territorio y que Estados Unidos exige que Ucrania se retire de estas regiones, mientras que Kiev no está de acuerdo con estas demandas. Habla, por cierto, en última hora que una concesión por parte de Rusia permitiría a Ucrania entrar en la Unión Europea. La delegación estadounidense en Berlín está presionando para que Ucrania acepte ceder el control del Donbass como parte de una propuesta destinada a congelar la guerra con Rusia, es lo que está informando AFP. La iniciativa buscaría detener las hostilidades sin un acuerdo de paz definitivo, estableciendo una línea de control de facto en el este del país. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, declaraba que se han logrado importantes avances durante las conversaciones entre la delegación negociadora de Estados Unidos y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Decía que las negociaciones iban a continuar en el día de hoy. Los representantes han mantenido discusiones en profundidad sobre el plan de 20 puntos para la paz, las agendas económicas y mucho más, lo que apuntaba el propio Witkoff, confirmando que la reunión de ayer duró más de 5 horas. Actualmente se están negociando al menos 3 documentos: el plan de paz de 20 puntos, las garantías de seguridad para Ucrania y asuntos económicos como la reconstrucción o las inversiones. Según Zelensky, Trump quiere alcanzar un entendimiento completo sobre este plan de paz antes de Navidad. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin rechaza una tregua artificial. En cambio, apoya una paz de verdad para Ucrania. Es lo que informaba hoy el Kremlin. Decía que el presidente Putin está abierto a la paz, a una paz de verdad, y está totalmente en contra de las argucias para ganar tiempo y crear treguas artificiales. Es lo que apuntaba Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Mientras tanto, Ucrania renuncia a entrar en la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales como compromiso para poner fin a la guerra con Rusia. Es lo que apuntaba Volodymyr Zelensky antes de comenzar estas conversaciones de paz en Berlín. Con este cambio cumple uno de los objetivos bélicos de Rusia, aunque hasta ahora Kiev se mantenía firme en su negativa a ceder territorio a Moscú. Las garantías de que Ucrania se mantenga alejada de la OTAN es una de las exigencias fundamentales de Rusia en el proceso por alcanzar el fin del conflicto con Kiev. Decía Peskov que debe ser objeto de un debate especial. Precisamente hablando de Peskov, les decíamos que Rusia apuntaba que no quería mantener negociaciones con un megáfono después de que Zelensky abandonara la demanda de Kiev de unirse a la alianza de la OTAN, aunque Moscú también dijo que el tema es una piedra angular de las negociaciones de paz. Decía Peskov, naturalmente esta cuestión es una de las piedras angulares y requiere un debate especial en el contexto de las demás, es lo que apuntaba el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin. Decía que en eso consiste principalmente el proceso de negociación. Es un proceso que, quiero recalcar una vez más, no queremos llevar a cabo en formato de megáfono, es lo que apuntaba en el día de hoy Dmitry Peskov.
También les contamos que la red eléctrica de Ucrania está al borde del colapso, con huelgas que amenazan con paralizar por completo el sistema de transmisión eléctrica de oeste a este, dividiendo el país en dos. Es lo que informa The Washington Post. Decía, estamos, si no al borde de un apagón total en el este del país, muy cerca de ello, es lo que apunta un diplomático europeo. Según Washington Post, los expertos coinciden en que Ucrania se encuentra en una de sus peores situaciones. Decía, estamos a un paso de un apagón total en Kiev. Recientemente en Ucrania se han aplicado a diario cortes de electricidad en 3 o 4 etapas. Esto significa que los cortes pueden durar de 12 a 16 horas al día. Las restricciones de suministro eléctrico para la industria están en vigor constantemente. Según Stanislav Ignatiev, director de la Asociación Ucraniana de Energías Renovables, estos cortes podrían continuar hasta principios de abril. Además, les contamos que drones navales ucranianos alcanzaron un submarino ruso valorado en $400 millones y capaz de lanzar misiles de crucero Kalib mientras estaba estacionado en el puerto del Mar Negro de Novorossiysk, es lo que informa el Servicio de Seguridad de Ucrania en un comunicado. Según la nota, el ataque fue llevado a cabo con drones Subsea Baby de producción ucraniana. Decía que como consecuencia de esta explosión el submarino sufrió graves daños y ha quedado fuera de servicio, es lo que apunta el comunicado. En el momento del ataque, el submarino en cuestión llevaba instaladas a bordo 4 lanzaderas de misiles Kalib, según la nota del SBU, que recuerda que Rusia se ha visto obligada a replegar a su flota del Mar Negro al puerto de Novorossiysk debido a los repetidos ataques ucranianos con drones que sufrían sus barcos cuando estaban estacionados en Crimea. Mientras tanto, Zelensky encargaba a los diputados ucranianos elaborar un proyecto de ley que permita celebrar elecciones presidenciales durante la ley marcial, es lo que informa este lunes el portal RBC Ucrania. Según interlocutores de las esferas del poder, la semana pasada ya tuvo lugar precisamente una reunión de trabajo dedicada a este asunto. Se empezó a redactar un borrador que intenta resolver todos los problemas relacionados con la seguridad y otros aspectos. Entre las novedades figura la opción de una votación de varias jornadas, mientras todo el proceso debería concluirse en un plazo de 60 días, como en el caso de las elecciones anticipadas. Sin embargo, la iniciativa no estaría vinculada a planes reales de celebrar pronto los comicios, sino que responde a las palabras del presidente Trump, que criticaba que hace tiempo que no hay elecciones en Ucrania. Miramos también a la respuesta por parte de Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Declaraba que el Donbass no es objetivo final del presidente ruso Vladimir Putin. Enfatizaba que si Rusia se hace con el Donbass, la fortaleza se derrumba y continuarán con la conquista de toda Ucrania y que todas las demás regiones también están en peligro. Sobre la pertenencia de Ucrania a la OTAN, decían que hay muchos países que quieren entrar en la OTAN porque no quieren que Rusia les invada. Estas eran las últimas declaraciones por parte de Kaja Kallas. Of course we have the QMV decision, but without Belgium I think it would be increasingly, it wouldn't be very easy because they have the majority of the assets, and I think it's important that they are on board whatever we do. What I want to say is that of course, you know, some countries in Europe are more used to the threats presented by Russia than others, and I want to tell you that these are only threats. If we keep united, we are much stronger, and these are just threats that Russia is posing, even, you know, what we have seen before. So I really want all of us to have clear. Mientras tanto, el gobierno de Hungría acusaba este lunes a la Unión Europea de cometer una provocación bélica al decidir usar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania, una medida aprobada con poderes de emergencia que, según Budapest, está violando las normas comunitarias y podría acercar la guerra a Europa. hogy az Európai Unió a saját szabályait nevetségessé téve egyébként az orosz vagyon lefoglalásából akarja előteremteni ezt a 80 000 milliárd forintot, ezzel egy olyan eszkalációs kockázatot okoz, amihez foghatót az elmúlt 2-3 évben nem nagyon láttunk. Ugyanis az orosz vagyon befagyasztása, illetve az orosz vagyon befagyasztása után az orosz vagyon felhasználása
az egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben sem volt. Decía que la congelación de los activos rusos y su utilización para apoyar a Ucrania es una provocación bélica de una gravedad no vista en los últimos 2 o 3 años, es lo que apuntaba Peter Szijjártó en Bruselas, donde participa en el Consejo de Exteriores. Añadía que la Unión Europea ridiculiza sus propias normas al querer utilizar los activos rusos inmovilizados por valor de 200.000 millones, en alusión a la preocupación del gobierno de Víctor Orbán de que la Comisión Europea esté eludiendo los procedimientos de decisión por unanimidad. Es nicht gelingt, die Zahl der Soldatinnen und Soldaten so schnell aufwachsen zu lassen, wie wir sie brauchen, dann müssen wir noch in dieser Wahlperiode über verpflichtende Elemente eines Wehrdienstes jedenfalls für junge Männer sprechen. Frauen können wir noch nicht einbeziehen, weil das Grundgesetz das nicht hergibt. Escuchaban al canciller alemán Friedrich Merz, que está hablando en estos momentos sobre el uso de los activos rusos congelados. Dice que es una solución que la Unión Europea solo puede alcanzar con una mayoría cualificada. Dice que todas las alternativas necesitan unanimidad. El canciller de Alemania está hablando también sobre la situación actual que está teniendo lugar en torno a estas conversaciones de paz. Dice que por primera vez hay una opción real de un verdadero proceso de paz, la más grande desde el inicio de la guerra. Están viendo las declaraciones en directo por parte del canciller alemán, que dice que sin Trump no hubiéramos logrado la dinámica positiva de las últimas horas. En este contexto se está informando de que por primera vez Rusia estaría de acuerdo con que Ucrania se una a la Unión Europea. Es una información de última hora de Político. El canciller alemán tiende la mano a no utilizar los activos rusos congelados. Rusia, al parecer, estaría abriéndose también a que pueda entrar en la Unión Europea, que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea, no así en la OTAN. Y está hablando también Zelensky. Dice que los asuntos de los territorios son dolorosos. Dice que Estados Unidos ayudará a encontrar un compromiso actuando como mediador. El canciller alemán Friedrich Merz, más positivo que nunca, dice que estamos ante la primera oportunidad real de alcanzar un acuerdo, una paz en Ucrania. Mientras tanto, miramos también al ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Dice que Rusia fracasa política, económica y militarmente. En Ukraine, la Russie est en échec politiquement, militairement, économiquement. La progression millimétrique sur le front se fait au prix de vies humaines innombrables. Et c'est dans ce contexte que les discussions se poursuivent entre Ukrainiens, Européens et Américains aujourd'hui à Berlin. Et c'est dans ce contexte également que les Européens ont décidé de prendre leur destin en main, avec des décisions très significatives, à commencer par celle qui a été prise vendredi, consistant à priver la Russie de ses actifs russes placés en Europe aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que la Russie de Vladimir Poutine mette fin à sa guerre d'agression et verse des réparations. Además, les contamos que Estonia ha comenzado a construir búnkeres de hormigón a lo largo de su frontera con Rusia, mientras las naciones del flanco oriental de la OTAN se apresuran a construir defensas terrestres. Estonia espera instalar 28 búnkeres en la frontera para finales de 2025, es lo que informaba un funcionario del Centro Estonio para la Inversión de Defensa, principal organismo de adquisiciones del Ministerio de Defensa del país, en un artículo. Los primeros búnkeres se ubicarán en la frontera sureste de Estonia. La emisora pública de Estonia informaba a principios de este mes que la instalación del búnker se había retrasado prácticamente un año. Se completaría a finales de 2027. El gobierno del país planea construir unos 600 búnkeres diseñados principalmente para proteger a los soldados de las municiones de artillería. También les contamos que este año la gripe ha llegado antes de lo habitual a gran parte de Europa y está afectando a países como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Portugal y España. Los sistemas de vigilancia epidemiológica coinciden en que la circulación del virus se ha intensificado varias semanas antes de lo esperado, algo que no es frecuente pero tampoco completamente inédito. El principal responsable de este adelanto es una variante concreta del virus de la gripe A, que está mostrando una mayor capacidad de transmisión. No parece ser por ahora una variante más agresiva en términos de gravedad, pero sí se propaga con más rapidez, lo que ha provocado un aumento temprano de consultas médicas y hospitalizaciones, sobre todo entre personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas. Uno de los factores clave detrás de esta situación es la alta movilidad. En los últimos años, los viajes internacionales y los grandes eventos sociales han vuelto con fuerza, facilitando que el virus circule de forma más eficiente
entre países. A esto se suma el descenso temprano de las temperaturas en algunas regiones, que favorece la transmisión de virus respiratorios al pasar más tiempo en espacios cerrados y con menor ventilación. Otro elemento importante es la inmunidad de la población. Tras varias temporadas atípicas durante la pandemia, muchas personas han tenido menos exposición previa a la gripe, lo que reduce la protección natural frente al virus. Además, en algunos países la vacunación antigripal comenzó más tarde, lo que ha dejado una ventana de vulnerabilidad justo cuando el virus empezaba a circular con fuerza. Los expertos subrayan que todavía estamos a tiempo de reducir el impacto de la temporada. La vacunación sigue siendo la herramienta más eficaz, sobre todo para mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal sanitario. También recomiendan medidas sencillas como lavarse las manos, ventilar espacios cerrados, usar mascarilla y evitar el contacto con personas vulnerables. Pendientes de esta alerta por gripe, mirando también a la tensión en Venezuela, pendientes de la alerta de Estados Unidos, hablando en estos momentos de que han frustrado atentados para Nochevieja. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos enseguida. La información en Negocios Televisión. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. El café natural, no torrefacto, natural, reduce infartos, ictus, problemas de las arterias de las piernas, problemas de deterioro cognitivo, problemas renales. ¿Y cuánto? Hasta 5 tazas al día se ha demostrado un efecto exponencial. Es un mito que el que tiene Es un mitazo. hipertensión no debe tomar café. La sal bien, el café mal. El café hay que mantenerlo. Haces preguntas que nos van a meter en un pequeño marrón. Lo siento, no era mi intención. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas, pendientes de la última hora de las noticias en torno a la guerra en Ucrania, pero mirando también a Venezuela. Les contamos que la Cancillería venezolana ha emitido este lunes un comunicado para rechazar la extensión de las medidas coercitivas unilaterales de la Unión Europea contra Caracas. En el texto oficial, el gobierno venezolano ha expresado su repudio categórico a la política de sanciones por ser ilegítima, ilegal y contraria al derecho internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Esta reacción se produce a raíz de que Bruselas decidiera esta jornada extender por un año más sus medidas punitivas contra Venezuela, que se van a mantener en vigencia hasta el 10 de enero de 2027. En criterio de Caracas, con esa decisión
decisión, los dirigentes del bloque comunitario han optado lamentablemente por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela. Del mismo modo, tildan la política exterior europea de errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar. Mirando a Venezuela, les contamos que la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. ha informado este lunes que fue víctima de un ciberataque destinado a interrumpir sus operaciones. Sin embargo, la compañía afirmaba que sus operaciones no se vieron afectadas y continuaron sin interrupciones, ya que el ataque solo afectó al sistema administrativo de la compañía. PDVSA afirmaba además que este ciberataque forma parte de la estrategia de Estados Unidos para tomar el control del petróleo venezolano. Enfatizó que no es la primera vez que Washington toma una acción de este tipo. La compañía rechaza categóricamente esta acción despreciable orquestada por intereses extranjeros en connivencia con elementos antipatrióticos que buscan socavar el derecho del país a un desarrollo energético soberano, es lo que apuntaba en un comunicado. La noticia llega en medio de una creciente tensión entre Caracas y Washington después de que Estados Unidos se apoderara de un petrolero venezolano. Mientras tanto, Rusia apoya a Venezuela ante la presión política y el chantaje militar de Estados Unidos, es lo que afirma hoy el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso durante un foro juvenil ruso-venezolano celebrado en Moscú. Decía: en estos días expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y confirmamos el apoyo de la política del gobierno de Nicolás Maduro, dirigida a defender los intereses nacionales y la soberanía de la patria, es lo que apunta el diplomático ruso. Destacaba que Venezuela, aliado tradicional de Rusia en el Caribe, en estos momentos está sometida a una presión política y un chantaje militar directos. También hablamos de la actualidad nacional, les contamos que el debate confirma de nuevo el nexo de Plus Ultra, rescatada en su día por el gobierno con 53 millones de euros, con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según este medio, Zapatero se reunió el pasado 8 de diciembre, 3 días antes de los arrestos en el marco de una investigación de la UDEF con uno de los 3 detenidos en esta operación, Julio Martínez, empresario vinculado a la aerolínea y además al propio expresidente, puesto que 2 de sus compañías serían clientes de las consultoras de sus hijas. Tanto Julio Martínez como los otros 2 arrestados, en este caso el presidente de Plus Ultra y el director ejecutivo de la compañía, quedaron en libertad este fin de semana con medidas cautelares. Según revela el diario, Martínez se reunió con Zapatero en El Pardo, en Madrid, a las 8:47 del pasado 8 de diciembre. Martínez se reunió en un vehículo oficial con Zapatero. Ambos se subieron al todoterreno del expresidente y se adentraron en una zona sin cobertura utilizando un camino de acceso restringido y vigilado. Cuentan que un empleado de Patrimonio Nacional les abrió la cancela. Hablamos ahora de Estados Unidos. Les contamos que las imágenes capturadas durante la noche del 13 de diciembre muestran una lluvia de meteoros gemínidas cruzando el cielo nocturno sobre el área de la bahía de San Francisco. Un vídeo grabado por Srinivasan Maniavanan desde el observatorio Lick muestra imágenes en tiempo real y en cámara lenta de meteoritos que destellan en el cielo mientras la Tierra pasa a través del rastro de escombros del asteroide 3200 Python. Space.com informó que se esperaba que las gemínidas alcanzaran su punto máximo durante la noche del 13 y 14 de diciembre, con hasta 150 meteoros por hora posibles en condiciones ideales de observación, es lo que apuntaba la Sociedad Americana de Meteoros. En este contexto, las autoridades de Estados Unidos frustraron una serie de ataques terroristas planeados por el movimiento de Turtle Island Liberation Front, Frente de la Liberación de la Isla Tortuga, en California, para la víspera de Año Nuevo, es lo que revela este lunes la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Decía que tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en colaboración con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y atroz en el Distrito Central de California, es lo que apuntaba en un mensaje en X. Según detallaba, este movimiento pro-Palestina, antigubernamental y anticapitalista se preparaba para llevar a cabo una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos. La agrupación también planeaba atacar agentes y vehículos de servicio de control de inmigración y aduanas. 4 individuos involucrados han sido arrestados, según comunicaba el director del FBI, Cash Patel. Además de California, los extremistas también preparaban un atentado terrorista en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Según las últimas horas, un sospechoso ha sido arrestado también en este caso.
Seguimos mirando a Estados Unidos, les contamos también la última hora en torno al devastador suceso que tenía lugar en el día de hoy, que ha teñido de luto el mundo del cine y la cultura. El director y actor Rob Reiner y su esposa Michelle Singer han sido encontrados fallecidos este domingo en su residencia del barrio de Brentwood en Los Ángeles. Rob Reiner y su esposa fueron degollados por un miembro de la familia durante una acalorada discusión dentro de su casa de Los Ángeles. Según TMZ, su hijo Nick Reiner lleva todo el día a disposición policial. Ha sido detenido en el día de hoy el propio hijo de Rob Reiner en un momento de mucha tensión en Estados Unidos. No se sabe con certeza qué desencadenó la discusión que tuvo lugar el domingo por la tarde, pero una de sus hijas encontró a sus padres fallecidos. Le dijo a la policía que un familiar los había matado. El hijo de la pareja, Nick, está siendo interrogado en relación con estos asesinatos. También dicen que la propia hija decía a la policía que este miembro debería ser sospechoso porque es peligroso. Atentos a este suceso devastador en Estados Unidos, les contamos que el Departamento de Estado ha dicho que apoyan a Filipinas después de que los barcos pesqueros del aliado del tratado fueran atacados con cañones de agua por las fuerzas chinas en el mar de China Meridional la semana pasada, mientras las disputas marítimas entre Manila y Beijing siguen sin resolverse. La Guardia Costera filipina dijo que 3 pescaderos resultaron heridos y 2 barcos pesqueros sufrieron daños significativos por lo que llamó explosiones de cañones de agua a alta presión mientras operaban legalmente en Skoda Soal, también conocido como Sabina Shoal, este viernes. La Guardia Costera china acusaba a los buques filipinos de realizar actos de provocación en aguas cercanas al atolón que China reclama como Xianbin Yao, a pesar de las reiteradas advertencias. Afirmaba que se tomaron las medidas de control necesarias para ahuyentar a varios grupos de buques. Además, les contamos que la policía ha informado haber detenido a una persona de interés tras un tiroteo en la Universidad Brown en Providence, en Rhode Island. El ataque dejó 2 fallecidos y 9 heridos, algunos de gravedad. Se ordenó a los estudiantes que se resguardaran en sus hogares, aunque dicha orden ya ha sido revocada. Trump declaraba a la prensa que había sido plenamente informado sobre la situación. La persona de interés en este tiroteo arrestada fue identificada como Benjamin Erickson, de 24 años, aunque actualmente no es oficialmente sospechoso del ataque. Según las fuentes, Erickson es de Wisconsin y sirvió en el ejército de Estados Unidos. Washington Post informó que se confiscaron 2 armas de fuego y 2 cargadores durante su arresto. NBC News indicaba que las autoridades también investigan el posible amplio historial de salud mental de Erickson. Al menos 2 personas fallecieron y 8 más resultaron heridas tras un tiroteo registrado este sábado en el campus de la Universidad de Brown en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island. Mientras tanto, miramos también a mensajes por parte de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos actualizaba las obras del Arco del Triunfo. Dice que van a ser mejores que las de París. An arc like the Arc de Triomphe, and we're building it by the Arlington Bridge, the Arlington Cemetery, opposite the Lincoln Memorial. You could say Jefferson, Washington, everything, because they're all right there. And it's something that is so special. It will be like the one in Paris, but to be honest with you, it blows it away in every way. También les contamos que bajo uno de los cielos más limpios del planeta, entre la quietud de la cima del Mauna Kea en Hawái, un grupo de jóvenes observadores y expertos de la astronomía han compartido el privilegio de presenciar lo que para muchos será un evento único en la vida, el tercer objeto interestelar jamás detectado atravesando el sistema solar y mostrando un resplandor verdoso inesperado. Según el Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica Infrarroja de la NSC, el cometa Tracy Atlas sorprendió a la comunidad científica tras reaparecer después de su paso detrás del Sol, regalando una imagen fascinante captada el 26 de noviembre por el telescopio Gemini Norte. Tracy Atlas no es un cometa ordinario, se trata de un visitante proveniente de fuera del sistema solar, siguiendo una trayectoria hiperbólica que le alejará irremediablemente hacia el espacio interestelar. Detectado a más de 210.000 km por hora y descubierto a finales de junio, el objeto solo había tenido 2 predecesores documentados, uno I Oumuamua y 2 I Borisov. Su comportamiento ha desconcertado a los expertos, que advierten que Tracy Atlas es posiblemente el mayor y más antiguo objeto interestelar visto hasta la fecha.
También pendientes, desgraciadamente, de Australia, les contamos que 2 hombres armados mataron al menos a 16 personas durante una celebración judía de Hanukkah en Bondi Beach, en Sydney, en lo que las autoridades califican de atentado terrorista. Un atacante murió a tiros y el otro, en estado crítico, fue arrestado. Anthony Albanese, primer ministro de Australia, lo califica de momento oscuro para su nación. Prometió que se iban a usar todos los recursos para proteger a los judíos. Al menos ascienden a 16 las personas fallecidas, incluidas una niña de 10 años, a 40 los heridos, entre ellos 4 menores, en el ataque terrorista ocurrido este domingo por la tarde en la playa de Bondi, en el este de Sydney, que autoridades australianas siguen investigando. El ataque se produjo sobre las 6:40 hora local del domingo, cuando 2 hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en un parque cercano a la famosa playa, una de las más concurridas y turísticas del país. Agentes policiales respondieron a este ataque y se produjo un intercambio de disparos en el que 2 policías resultaron heridos. Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, falleció en el lugar tras ser abatido por la policía, mientras que el segundo, de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia con heridas críticas. Es lo que detalla este lunes la policía de Nueva Gales del Sur en un comunicado. Precisamente el primer ministro australiano Anthony Albanese decía este lunes que va a proponer leyes nacionales de armas más estrictas tras el ataque terrorista en Bondi Beach, en Sydney, que se ha cobrado al menos 15 vidas. Decía que esta tarde a las 4 en punto pondrá en la agenda del Gabinete Nacional leyes de armas más estrictas, incluyendo límites en la cantidad de armas que pueden ser usadas o licenciadas por individuos y una revisión de las licencias durante un periodo de tiempo. Dice que las circunstancias de las personas pueden cambiar, la gente puede radicalizarse con el tiempo. Las licencias no deberían ser perpetuas. Pendientes de esta tragedia en Australia, mirando a las últimas horas sobre estas conversaciones de paz en Ucrania con el canciller alemán Friedrich Merz, que dice que por primera vez estamos ante una opción real de una paz. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la hablamos con los expertos en negocios televisión.